Víctor, encantado de recibirte en el programa Retos Siglo XXI. Muchas gracias. Bastantes retos tenés. Sí, El sector agropecuario, ¿va? el sector agropecuario es, creo yo, El más dinámico en retos. sí, porque partimos de un escenario bastante rezagado. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de tecnificación, cuando hablamos de mecanización y temas de autonomía en fábricas que hace muchos años hay un montón de fábricas que ya están automatizadas, vamos a campo y todavía no vemos eso en la agricultura. Entonces, Pero sí he visto drones y sistemas de riego automáticos, en fin. Yo sí creo que hay sectores donde han levantado mucho la productividad. Por ejemplo, sí, todo lo que es piña es impresionante, ¿verdad? Bueno, son grandes productores porque se han sí, ido reduciendo el número de productores porque es un cultivo que requiere muy mucho intensivo en en capital. capital, ¿verdad? Es un cultivo muy intensivo en capital. Y en tecnología también. Sí, pero también nos hemos encontrado, vamos a ver, institucionalmente nosotros no habíamos hecho la tarea, digamos, como país, porque, por ejemplo, para usted como un productor ir a tener un dron, había que ir a pagar una escuela de aviación, que esta escuela de aviación te cobra las horas vuelo y después ir a hacer el examen de aviación civil te salía Es ridículo. en varios miles de dólares el obtener una licencia de aviación. Esos son juguetes ahora. Exacto, pero un equipo de fumigación y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que no se haya hecho? Bueno, nosotros hicimos un reglamento especial para el sector agropecuario, muy simple, y le dijimos a INA, capacite a sus profesores y ahora sí, en el 2025 esperamos ya arrancar un curso, como es el curso de manipulación de alimentos, un curso de operación de drones, y de esa manera se cumpla todo lo necesario para ir a hacer el examen de aviación civil y que los productores puedan acceder a drones sin necesidad de pagar miles de dólares para un registro. Entonces, ese tipo de barreras son complicadas. Pero también ya empezamos a ver en riego, por ejemplo, tenemos un grave problema. La parte hortícola de este país, que es Cartago, todas las faldas del Irazú, Volcán, ¿verdad? sí. Del volcán, toda esa parte. Tierras Muy buenísimas. fértiles, Muy fértiles. pero la gente no sabe o no imagina que esa zona es tan seca, como la parte más seca de la península de Nicoya. Eso es lo más seco. Usted pone, digamos, lo que es Guanacaste, la parte de la península, que es trópico, corredor seco centroamericano, y los mismos índices de precipitación es lo que estamos viendo en la zona alta de Cartago. Entonces tendrás que buscar tecnologías Entonces, ¿qué pasa? altas Hay que invertir justamente en un sistema de riego. riego moderno. Es un distrito de riego que estamos trabajando el proyecto ya. Vamos a traer el agua del otro lado del Irazú, del lado Caribe. Lo bombeamos, subimos 1000 metros hasta llegar al alto del volcán y de ahí empezamos a distribuirlo por tuberías a diferentes ¿Eso reservorios. estás hablando de qué institución? Del Senara. Senara. El ministro de Agricultura y Ganadería en Costa Rica es el presidente de la Junta Directiva de Senara, que es quien está desarrollando Agua por la Bajura, quien tiene todo el tema de manejo de cuencas hidrográficas, pero el tema del riego es su fuerte. Tema de reservorios y ahí estamos trabajando para dotar de infraestructura a los productores. Y es que en agricultura se gasta mucha agua. Es una de las actividades que son más de mayor consumo de agua. Demandantes Y también hay algo que es importante y es que el tener agua te permite como productor ir en contra de la sobreoferta o ir más bien aprovechar las ventanas donde poca gente tiene para vos tener producto y agarrar un buen precio, ¿verdad? Y eso realmente es importante. Pero citando el ejemplo suyo de los retos que tenemos, la modernización es un reto, las estructuras de financiamiento son un reto, las estructuras de comercialización son un reto y principalmente el reto de prescindir de la mano de obra, que ese es el reto más importante. ¿Cómo trabajamos nosotros en buscar soluciones? Automatizar más. Para tener una mayor inversión en capital y en tecnología y en automatización de procesos para no tener una dependencia tan fuerte en mano de obra que en Costa Rica es cara, sí, pero también comienza a ser escasa. Entonces comenzamos a tener problemas para poder tener la mano de obra para recolectar café, para tener la corta de la caña. Entonces
hay que ir trabajando cada vez más hacia la Hay automatización. migración siempre de nicaragüenses fuertes para... Sí, tenemos y de todavía Panamá migración. también, en la parte esta Tenemos una migración fuerte en Panamá de indígenas Noe, indígena. que ¿no? son los que recolectan la mayoría del café en Costa Rica. Diría yo que un porcentaje muy importante. Luego tenemos un tema con Nicaragua. Sin embargo, la cantidad de personas de Nicaragua que están viniendo a hacer labores de cosecha en Costa Rica ha ido reduciendo en el tiempo. También por algunos estímulos para irse a Estados Unidos y que Bueno, ellos... ahora vienen de vuelta algunos, ¿verdad? Entonces, Sí, pero o sea, igual les va a complicar. pero por el momento es Es un complicado. problema del mundo entero, ¿verdad? El problema migratorio, ¿verdad? En Costa Rica Y la no falta, escapa, ¿va? y la falta de mano de obra en la labor agrícola es de los mayores Hace problemas. poco estuve con constructores y están igual el problema, ¿verdad? Ya no hay tanta mano de obra. Y ahí nicaragüense. empezás a tener un problema porque ante la escasez tenés que empezar a mejorar el precio, ¿verdad? Tener que empezar a tener que pagar más y eso encarece también todo, pero también en productos donde estás expuesto al precio internacional, no puedes subir mucho porque puede ser que el precio internacional ya no te dé para competir, ¿verdad? Y ese es uno de los retos. Vamos a ver, azúcar está estable más o menos, bueno, tiene el problema de mano de obra. Pero ahí tenemos un trabajo importante en mecanización. Hay pocos ingenios, prácticamente jugando. Hay pocos ingenios. Ya todo lo que era Turrialba y toda esa parte ya se redujo mucho. Ahí hay ¿no? un ingenio nada más. Todavía es sí, Atirro. No, el ingenio de Juan Viñas. Juan Viñas está... los Jiménez. Ajá, ese es el que está absorbiendo la parte de caña de Turrialba. Ahorita también está por el tema de la zona franca de Grecia, este año no está abriendo, ya no está operando el ingenio que estaba ahí de esta finca justamente que han estado vendiendo para ampliar la zona franca. Entonces digamos que este año tenemos uno menos y es parte del reto del sector agropecuario. Costa Rica es un país con una vocación agrícola muy importante, pero tenemos un problema. Y es que competimos contra sectores muy potentes económicamente hablando. En esta zona franca en Grecia, estás dejando de lado la actividad agrícola para pasarte a microchips, pasarte a dispositivos médicos, o sea, son trabajos de alto valor agregado, con buena retribución a sus trabajadores. Y necesitas tierra, pero una vez que pones la industria, necesitas también dónde va a vivir la gente que va a trabajar en ese lugar, entonces posiblemente vas a necesitar también de servicios disminuir una cantidad de suelo uso agrícola para pasarlo a ser residencial y todo lo que implica. Vamos a ver, la parte pecuaria, leche estamos bien. No. Estás preocupado con la ley. Lo que estoy hablando es de la industria, digamos Dos Pinos, claro, que es el gran... Dos Pinos. Tiene la mayor cantidad de asociados, sí. Es una cooperativa, tiene muchos... Hay que ver la cooperativa como un agente importante económico, pero hay que separarlo. Una parte es Dos Pinos, industrial, toda la parte comercial, y otro es el productor de leche. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo a partir del 2022 comenzó un desplazamiento muy importante de leche, de queso, mozzarella, y entonces yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de comprar el queso mozzarella. Últimamente el comercial es un queso muy blanco, se derrite muy bien, pero no sabe tan bien como estamos acostumbrados, porque no es a base de queso, no es a base de leche nacional, es un queso importado de Estados Unidos, y es lo que ha estado utilizando las grandes cadenas porque es un queso sumamente barato. Con la apertura comercial con el TLC de Estados Unidos, leche fue uno de los últimos productos en tener una degradación arancelaria. O sea, venía con una degradación arancelaria. Ya en este momento, desde hace 2 años, es más barato pagar el arancel que queda que comprar en nacional. Entonces, hemos tenido una reconversión, diría yo, donde ahorita lo que estamos teniendo capacidad nosotros de competir son en los quesos frescos. Queso tipo Turrialba, queso fresco y leche fluida,
¿verdad? Esos son nuestros puntos de competencia importante, pero ya no estamos en el segmento de quesos maduros, como si lo estábamos antes muchos años. Entonces, ahí hemos tenido una contracción y también hemos tenido, por ejemplo, empresas que han dejado de comprarle leche a sus productores y hemos tenido que trabajar para acomodarlos en otros segmentos. Y ahí digamos que sí tenemos un proceso de acomodo y una reducción gradual de la producción nacional de leche, que yo creo que ya está llegando la reducción ya está finalizando, digamos, y ya estamos llegando al lugar donde nosotros vamos a mantenernos. Y eso nos daría una estabilidad importante en la parte de lácteos. ¿En la parte de carne? La parte de carne, seguimos teniendo precios más altos que nuestros vecinos, un ingreso importante de ganado de Panamá y un ingreso importante de ganado de Nicaragua. Estamos trabajando en una modernización para tener todo un proceso de digitalización, guías digitales, el tema de la identificación animal individual, que nos permitirá llegar en el corto plazo a un expediente digital del productor, que eso no lo tenemos hoy, y nos va a permitir un EDUS. Más o menos un EDUS, pero imaginemos un EDUS que puede ser de interés bancario, porque si usted tiene un expediente de asistencia técnica y todo esto, para el banco va a ser mucho más fácil saber quién es ese productor y si es un productor bueno o un productor malo. Y eso nos lo va a dar justamente ese expediente y nos va a ayudar a que buenos productores puedan acceder al sistema financiero. Eso es un trabajo que estamos haciendo. Ahí es donde yo creo que estamos realizando como gobierno una de las principales inversiones en el sector ganadero. Ahí estamos invirtiendo muchos millones de dólares para poder modernizarnos y poco a poco nos va dando información muy importante. Puede ser que tengamos una edad, una ganancia de peso por animal muy baja, puede ser que tengamos una ganancia de peso por día alta. Eso no lo sabemos, no sabemos cuántas veces pasa un animal por una subasta. Con los ojos cerrados. Entonces, tomar decisiones, yo soy economista y para mí los datos son indispensables para toma de decisiones. En el Ministerio de Agricultura no tenemos datos. Entonces, está uno como mucho a lo que le dicen los productores y en parte está bien, pero tampoco está tan bien porque no necesariamente siempre le dicen la verdad. Si le va muy bien, no me va a decir que le fue bien, me va a decir que le ha ido mal porque también, ¿verdad? Entonces, hay que seguir trabajando en generación de datos y los censos son sumamente caros, como para estar costeando censos cada 3, 4 años, eso es muy costoso. Tenemos pasto como para seguir. Sí. ¿El cambio climático te está afectando mucho? Cambio climático afecta. Nosotros hemos lanzado un programa que se llama Nama Ganadería, que es un programa con asistencia técnica del ministerio que busca acondicionar las fincas para que se adapten al cambio climático y mitigar los efectos. Ahí estamos trabajando bastante bien. Al aplicar esa técnica podemos incrementar un 25-30% la cantidad de animales por hectárea. Eso es importante porque nos permite tener una mayor densidad sin dejar el pastoreo. De igual manera hay todavía espacios de crecimiento y ganancia principalmente en genética, que si mejoramos también la genética de los animales, pues pueden tardar. Pero hay grandes productores que tienen mucha tecnología ya. Sí, claro, hay productores que van bastante bien, pero nosotros como ministerio nos preocupamos mucho por los pequeños y medianos, claro, que no necesariamente están ahí. Y a esos son los que nosotros debemos de llegarle con los extensionistas para acompañarles a mejorar. Arroz. Híjole, arroz. Es un tema. Es uno de los temas difíciles. Recordemos, yo llego al ministerio ya con las medidas implementadas para beneficio de los consumidores, que creo que eso siempre fue claro. Y hay un tema que es importante. Costa Rica no puede producir arroz y competir contra Uruguay, contra Paraguay, contra Argentina o contra Brasil. Esos son por una particularidad. Suelos, la cantidad de llanuras, pero además la cantidad de horas día. O sea, tenés horas luz por 14, 15 horas y eso te genera unos rendimientos que son dobles que lo que nosotros producimos aquí en nuestra mejor cosecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros a la hora que llegamos hacemos todo nuestro paquete tecnológico, pero posiblemente, supongamos que es similar al de ellos, pero ¿qué sucede? Llegamos y tenemos la mitad de cosecha, entonces el costo se duplica. Entonces, el precio nuestro, sin arancel,
no nos permite ser competitivos comparando lo que ingresa del Cono Sur. Entonces, la única forma de que mantengamos una producción de arroz es por medio del CNP, que es compra institucional para las escuelas, colegios, centros penitenciarios, hospitales, y mantener una base productiva de los pequeños productores, menos de 25 hectáreas. Ahora bien, necesitamos tener una base productiva más grande. Yo considero que sí deberíamos tener un poquito más para tener un equilibrio, ¿verdad? Y no dejar de toda la actividad, pero para eso requerimos subsidios, ¿verdad? El productor no lo puede hacer por sí mismo porque no puede alcanzar los niveles de productividad necesarios. Nosotros le hicimos un planteamiento a los productores, hicimos un planteamiento donde tomábamos los recursos que hoy se van para Conarroz, que para qué tener una institución sin productores, que se come 1.000 y resto de millones por año, podíamos usar esos recursos para trasladárselos directamente un subsidio a ellos, con otros recursos que estábamos adicionando y generábamos 5.000, 6.000 colones por quintal de café, por quintal de arroz, por saco de arroz. Y ese subsidio ellos al final lo rechazaron, entonces ahí terminamos las conversaciones. Pero hay grandes productores. Sí, teníamos, ahorita ya no veo que haya tan grandes productores, pero igual son grandes fincas. O sea, el Perón de la Bajura era un productor de, creo que más o menos el 25% del arroz de los costarricenses. Entonces, pagaban los productores, los consumidores pagaban un arroz caro para que el 25% de los beneficios fiscales se los dejara una persona. Entonces, digamos, ese tipo de cosas no están bien a nivel de política pública. Y con este trabajo lo que queda valorar es... Pero no se han bajado los precios. No se han bajado los precios por un tema que es indispensable. Estamos viviendo hoy las últimas importaciones de arroz al precio histórico más elevado. ¿Qué sucede? El año pasado hubo grandes inundaciones en Brasil, se perdieron miles de hectáreas de arroz, eso disparó el precio. Este año tenemos más producción en Brasil, tenemos más producción en Argentina, tenemos más producción en Paraguay y más producción en Uruguay. Entonces, el precio ha bajado sustancialmente. ¿Cuándo lo va a comenzar a ver el productor? El productor lo va a comenzar a ver en marzo de este año. Yo esperaría que ya podrían estar viendo del próximo año una rebaja de por lo menos un 10% en el precio, pero puede bajar un 30%, 40%, porque el incremento en el precio internacional fue sumamente elevado y que no se vio trasladado al consumidor en su totalidad, solo un poquito, justamente porque veníamos de un precio regulado anterior que tenía un colchón todavía de rebaja. ¿La pesca? Pesca, estamos trabajando con FAO, un proyecto importante. En este momento les trasladamos ya 500 millones de colones, $1 millón más o menos, para comenzar a hacer los estudios para poder dar licencias. Costa Rica tiene muchos años de no dar una sola licencia de pesca, porque la Contraloría le dijo al Incopesca: usted no puede dar estudios para los pescadores, para que salgan a faenar, si usted no sabe cuánto pescado hay, y puedes agotar el recurso. Entonces hay que hacer toda una serie de estudios para poder demostrar. Habían granjas, ¿no? La producción acuícola sí, pero digamos en la parte de maricultura lo que teníamos era un fuerte de Martec, y Martec cerró sus operaciones, entonces realmente lo que tenemos es muy poquito de maricultura, pero estamos trabajando en esa parte, en la tecnificación, estamos ayudando a los pescadores. ¿Martec redujo o quebró? Cerró, sí, Martec, digamos, Martec, y era en la parte de acuicultura la operación cerró, en la parte de compra de pesca silvestre también cerró. Entiendo que ellos se mantienen con la parte de producción de tilapia, nada más. Sí, eso fue un golpe importante. Fuerte, Guanacaste es donde están, ¿verdad? En Quepos. En Quepos. En Quepos fue un golpe importante para Quepos. Tenemos una afectación importante porque cuando Martec empezó a pagarle a los pescadores, por ejemplo, alguien llegaba con palangre y le vendía el pescado de exportación, y a ellos les pagaba una descontadora de facturas. Entonces ahora entiendo que Masterson, algo así es. Entonces, ¿qué pasa? La descontadora de facturas, ellos firmaban. Ahora, al Martec no le pagó a la descontadora de facturas y ahora la descontadora de facturas le está yendo a cobrar a los pescadores. Entonces estamos teniendo problemas. Sí, estamos teniendo problemas serios ahí, estamos igual trabajando, buscando soluciones,
Estamos viendo a ver si adquirimos alguna de las plantas de Martec para ver si podemos organizar algo y darle a los pescadores también para que puedan trabajar un poco más. Banano. Seguimos bien en banano. Tenemos retos importantes porque banano es en un mercado internacional bastante competitivo. Tenemos problemas con un tema de salarial. Costos muy altos. No, el Anchor Institute hizo un estudio, creo que es el Anchor, los Anchor. Bueno, se hizo un estudio del salario digno y resulta que Costa Rica, aunque tenemos el salario mínimo más alto y el salario que se paga en la actividad de banano más alto de todos los demás países. Cuando ves todos los beneficios y todo. Entonces, resulta que ellos hacen un estudio en función no de comparar un nivel de vida mínimo, sino el nivel de vida deseado por los productores. Claro, entonces tenemos, en lo que nos dicen es, vea, es que cuando nosotros fuimos a Ecuador o a tal país, este país ellos no tienen retrete. No tienen retrete. Tienen un servicio afuera. Entonces, como ellos tienen eso, ellos no visualizan que ese retrete sea necesario. Entonces, nosotros dentro del costo para vivir no visualizamos que tengan eso. No estudian, entonces no metemos costos de educación. Entonces, una serie de cosas que nos han complicado bastante a nivel internacional. Hemos estado trabajando, el Ministerio de Trabajo ha hecho un trabajo muy importante con eso, igual que Corbana, para trabajar y están replicando el estudio para ver si por ahí ya tenemos mayor claridad de la información y poder continuar. Es un negocio de volumen, ¿verdad? Entonces es un negocio de fincas grandes, ¿no? Pero nos bonifican en el mercado, el precio. Sí, seguimos siendo competitivos porque Costa Rica tiene la mayor productividad por hectárea del mundo en banano. No somos los que más producimos, pero sí somos los que mejor producimos. Honduras, en volumen, en productividad todavía no nos llegan. Cantidad de cajas por hectárea estamos nosotros todavía bastante arriba. El sector agrícola tiene 500,000 empleados, o sea, sí, directos e indirectos, ¿verdad? Sí. Es el 4% del 4.5 del PIB. Cuando tomamos la parte agrícola, cuando tomamos ya la parte agroindustrial, los números cambian un poco y no podríamos tener agroindustria si no tenemos producción local. Entonces ahí es importante por varias razones. Para mí el sector agrícola es el pilar del desarrollo por una razón. Si usted logra mejorar a nivel de competitividad los productores, que tengan mejores ingresos, vamos a poder tener más trabajo en zonas rurales y trabajo no calificado que impacta necesariamente a la gente del último decil, ¿verdad? Y eso sí es muy importante porque nos permite mejorar la calidad de vida de muchas personas. Eso sin duda es algo que para mí tiene mucho valor. Y lo otro es cómo vamos mejorando los salarios de los trabajadores y los podemos ir mejorando a través de tecnología, ¿verdad? O sea, en lugar de ir y usar una bomba de motor, usamos un dron, entonces el trabajador va a tener un mejor salario en función de que está haciendo una labor más tecnificada y así sucesivamente con muchas otras cosas donde tenemos que seguir trabajando. El cambio climático nos ha golpeado fuerte, nos va a golpear más todavía en los años que vienen. Lo vimos ahora este año, no va a haber lluvia. Este año es un año especial, o sea, sequía en el primer semestre del año. Recordemos que estábamos en mayo y todavía se veía aquella nube de polvo donde los agricultores de Cartago y Tierra Blanca estaban arando las tierras esperando que lloviera para sembrar. Eso nos provocó una concentración de productos que tiró el precio, por ejemplo, la cebolla abajo. Tuvimos sobreproducción de cebolla varios meses. Y por otro lado, ahora fin de año, en noviembre y diciembre, un exceso de lluvia drástica, importante. Pero muy concentrada en ciertas regiones, ¿verdad? Sí, y lo otro es una cantidad de lluvia por día muy superior a lo histórico. Sí. Entonces, eso justamente lo que nos dice es que requerimos de instrumentos financieros como seguros para proteger este tipo de eventualidades, porque el Estado no puede en sí mismo
democratizar las costos, las pérdidas de los productores. O sea, si un productor perdió 1.000 millones, ok, entonces ¿qué hacemos? El Estado le da esa plata al productor ¿De dónde? y democratizamos las pérdidas, ¿verdad? Y cuando gana, entonces hay cosas que son complicadas, nosotros vamos a tratar de ayudarles con un poquito para que empujen, pero no es un tema tan importante. El INS antes aseguraba muchas cosechas, ¿verdad? Sí, Pero, es que tiene un precio alto. claro, Tiene un precio porque alto. no lo puedes dividir tampoco. Es que tenés un... No, no hay aseguradoras que te... El reaseguro es alto también. El reaseguro es alto. No, es que digamos, en la parte agrícola los seguros son caros, los seguros no son baratos, no es como ir y vamos a ver, uno paga un seguro obligatorio y son como 100.000 colones, no sé cuánto paga el SOA, pero un carro son como 100.000 colones. Usted dice, bueno, si yo tengo una finca de 10 hectáreas, supongamos 100.000 por hectárea, son 1.000.000 de colones. El productor dice, y yo no necesariamente me gano 1.000.000 de colones por esas 10 hectáreas. Yo no puedo pagar eso. Entonces, yo sí creo, nosotros hicimos un análisis importante acerca de cómo poder mejorarlo. Cuando el INS crea el seguro, cuando se crea la ley de seguro de cosechas, se crea una parafiscal. Esa parafiscal lo pagaron los bancos públicos durante bastantes años, hasta que luego se reformaron las leyes. Y en el INS incluso había una parte de las ganancias del INS que se usaba para eso, ya no, pero quedó un fondo de más de 24.000 millones de colones. Tenemos más de 24.000 millones de colones generando intereses al INS, que era una plata para cubrir los agricultores. Las primas de seguros en este país anual, todas las primas de agrícolas suman 200 millones de colones. ¿Cuánto? 200 millones de colones. No es. No hay. No hay. O sea, recientemente acaban de cerrar el seguro pecuario porque la UGS le dijo, y no cierre eso porque nadie lo tiene. ¿Para qué tener? Entonces, cuando uno dice 24.000 millones de colones, y voy a usar la calculadora, digamos que 25.000 millones de colones, si usted le obtiene un rendimiento que, bonos de gobierno, un 6%, son 1.500 millones de colones. Solo los intereses que esto genera al año, 1.500 millones de colones. Esos son... ¿Y qué hora se los deja el INS? Se los deja el INS. Esos son 7.5 veces el 100% de las primas. Eso alcanza, esos intereses de un año alcanzan para cubrir 7 años y medio el 100% de las primas de todos los productores que están hoy asegurados. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros planteamos? Porque cuando uno habla de un mercado de seguros, 200 millones de colones es un chiste, o sea, eso no es, o sea, no hay un mercado desarrollado. Nosotros lo que planteamos fue agarrar esa plata, esos 1.500 millones de colones, más algún presupuesto del ministerio, crear en el ministerio una parte, una dependencia que generara la información necesaria para que las aseguradoras ingresaran al mercado de asegurar productores y que nosotros, con esos recursos que se generaban, más algunas otras transferencias que hay, se les subsidie la prima al productor. Entonces un pequeño productor que tiene que pagar 1.000.000 de colones, le dice, el Estado va a pagar 750.000 colones de prima, usted pague 250.000, ya ahí sí, ¿verdad? Entonces, o pago 500.000 y nos vamos a medias. Entonces, ahí vamos, para ir creciendo el mercado de seguros, porque es un mercado importante y nos va a evitar lo que pasó ahorita. Si las pólizas o los seguros existieran con estas lluvias que pasaron, las pérdidas hubieran sido cubiertas por el seguro. Y para el Estado es mejor tener una partida permanente pequeña a no una partida exponencial en un momento determinado, donde puede ser que fiscalmente yo no esté en mi mejor momento. Y que le preguntes a Nogui, a ver de dónde. Exactamente. Porque ahí lo que haces es lo que están haciendo ahora es trayendo plata de préstamos, ¿verdad? Para pagar todos los daños, ¿verdad? Claro, pero ese no debería ser. Ese no debe ser el camino. Y además que yo, por ejemplo, nosotros acabamos de dar una cooperación de un huracán que hubo en el 2021. Estamos en 2024. 3 años después. 3 años después. No está bien. No está bien. Entonces, ese proyecto de ley nosotros lo presentamos a la corriente legislativa. Los diputados lo rechazaron, dijeron que ellos iban a presentar uno mejor, no presentaron nada, le dimos un tiempo, entonces ahora lo volvimos a presentar a la Asamblea Legislativa y esperamos que esta vez pueda avanzar el proyecto porque realmente es importante. O sea,
hay 24.000 millones, las primas son 200 millones. Esto mientras estructuramos todo y demás, esto no es que se va a acabar. Ellos dicen que en un año se va a acabar toda la plata. O sea, es imposible. 224.000, no hay comparación. Hay que desarrollar los mecanismos de seguros, hay que desarrollar las coberturas necesarias. Chile tiene un modelo similar al que nosotros, muy similar al que nosotros estamos planteando, y así el Estado no entra a asegurar, porque si el Estado entra a asegurar, las pérdidas pueden ser muy grandes fiscalmente hablando, y eso es lo que nos está pasando, ahí lo está pasando, por ejemplo, a países como Panamá, que el seguro lo paga el Estado. Entonces, claro, cuando pierden, viene un golpe de... es un montón de miles de millones y eso afecta al erario público muy fuerte. Entonces ahí es parte de lo que estamos trabajando, buscando mejorar y transformar mucho el sector, que es importante. Sí, es que es un sector muy dinámico, muy importante, sobre todo para la paz social de este país, Sí, porque da mucho empleo, es la comida. No hablemos de frijol, el frijol posiblemente lo importamos casi todo, ¿no? vieras que sí hay una importación. Yo me acuerdo importante antes de que era con frijol. Nicaragua, aquella zona. Sí, hay una importación importante de Nicaragua. Nosotros estamos liberando el próximo año, a diciembre del otro año, tenemos proyectado liberar una variedad de frijol para siembra mecanizada y cosecha mecanizada. Eso podría ser una solución muy interesante para la zona de Guanacaste, que nos podría incluso poner a nosotros, si todo sale bien, A competir. porque es justamente ya algo tecnificado y no necesariamente siembra manual, recolección manual, porque eso eleva mucho los costos. Entonces, ahí estamos trabajando. Igual hay productos, cultivos que no se abandonan por parte del ministerio ni las instituciones como la UCR y el INTA, que trabajamos muy de la mano, porque son donde hay productores muchos de subsistencia, ¿verdad? Entonces todavía tenemos productores que siembran 1 hectárea de frijol y con esa hectárea dejan sus frijoles y el resto lo venden para ayudarse con ingresos. Y aquí los comercializadoras están ayudando también. Sí, se ayuda un poco, no todas, no todos entran a comprar frijol costarricense, pocas son las que entran a comprar frijol costarricense. Yo una vez me acuerdo que se habíamos puesto cuotas. Sí, o sea, todavía está usted importa, pero ayude a los productores, porque los productores está ese mecanismo, pero para el cono sur. Porque ya con Estados Unidos tenemos TLC, sí, tenemos cero arancel, igual que en Nicaragua. Pero en el cono sur sí tenemos arancel, y entonces le hacemos esa cláusula de rendimiento que le llaman ellos, o desempeño. Entonces, si usted compra, le damos de lo que van a importarse sin arancel, le damos una porción para que usted, en función de lo que usted compró en Costa Rica, principalmente frijol argentino, que es frijol negro. Y eso ayuda mucho. Entonces, y es que el arroz y los frijoles es la base. Sí, pero también es el pan. Y es el pan. Ah, bueno, pero la harina viene. Y el pan, nosotros nunca hemos sembrado harina. No. Nunca hemos sembrado trigo para hacer harina. Y ahora Ucrania, bueno, pareciera que se está normalizando. Bueno, por lo menos bueno, no sé, la guerra está caliente, vamos a ver. Pero a nivel de logístico nos hemos acomodado. Entonces hemos tenido una rebaja muy importante en el precio de los agroquímicos, de los fertilizantes principalmente. Hemos tenido también una rebaja ya en los precios de los granos, que han comenzado a bajar. Tuvimos un incremento importante en maíz, ya se normalizó también. Recordemos que... es que el petróleo también bajó el precio mucho, ¿no? Y Ucrania en sí era el granero de Europa. El granero de Europa. Entonces, sí, eso hizo que todos nos desacomodáramos, pero ya nos acomodamos de vuelta, y esperamos que tengamos una estabilidad en precios, digamos, de las materias primas importante en los próximos años para poder continuar. Uno de los grandes retos sigue siendo Caldera, que es un desastre. Ese es ahí se pasan 15, 22 días, a veces hasta un mes. Ahí se nota la falta de planificación. Yo diría que ahí nosotros como costarricenses estamos pagando el precio de no haber tomado las decisiones hace valientes 15, 20 años. Hace 10, 15 años, exactamente. Entonces,
Hoy estamos con un Y a puerto. lo mejor ese no es el mejor lugar tampoco, ¿va? O sea, Sí. hay lugares también ahí, como el puerto que tienen los azucareros. Ese puerto es excelente porque tiene un dragado casi natural ahí. O sea, es una... Pero en todo caso, ese es otro tema, pero es un tema Sí. fuerte porque es un tema que afecta a los fertilizantes. Es un tema que afecta todo. Todo. Todo, porque arroz entra por ahí, maíz para alimentación animal entra por ahí. Los agroquímicos entran ahí. Todo entra por ahí. Yo me acuerdo, los barcos de Uria, o todos los productos ahí, y yo decía, pero ¿cuándo me van a descargar el barco? No. Haga fila. Hace, ya ni quiero pensar, pero estás hablando de hace más de 20 años. ¿verdad? Sí. Ahorita el INCOP y el MOP y el de presidencia también han apoyado mucho. Pero además, ¿cuántos años va a tomar esta decisión? O sea, ya van a sacar la licitación para el estudio. Pero esto no es del otro año que va a estar resuelto. Esto se va a llevar. Tenemos que llevarnos un tiempo. Pero ¿por qué no se habla con los azucareros? O sea, ese puerto va. Hemos tenido conversaciones. El tema es que bueno, no están preparados para ellos. Hay que hacer una serie de inversiones para poder recibir, porque acuérdense que ellos no tienen, o sea, el barco llega y es un tubo, sí. ¿verdad? Entonces hay que desarrollar la infraestructura necesaria para eso. Hemos estado ahí en conversaciones. Cualquier costo es barato a tener un puerto ahí sí. Solo los días y las multas que tenemos son espantosas. Son muy altas. Sí, nosotros estamos conscientes de eso, también estamos trabajando en buscar alternativas con el INCOP para dar una solución temporal por mientras llega la solución permanente, que necesariamente pasa por una inversión de muchos millones de dólares que tiene que ir a seguir todo el proceso de licitación. Y todo sí, el tema pero pasan gobiernos y las prioridades se quedan ahí, que no pasa nada. O sea, yo creo que por lo menos nosotros sí pusimos el punto sobre la I. Hemos hay que decir hecho las el cosas trabajo, como son. Pero lastimosamente, si esto se hubiera hecho hace 4 años, ya hoy posiblemente estarían en construcción y ya viéndolo más cerca, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces ahora hay que apechugar y buscar soluciones, que es lo que nos corresponde. Bueno, Víctor, se me quedó en la mitad de la agenda, pero muchas gracias. Muy interesante. Creo que el país necesita mucha información como la que estás dando para tener una visión clara sobre el sector agropecuario. Sí, muchas gracias a usted por el espacio, por la conversación que estuvo. Más bien no sentí como programa, sentí como una conversación de amigos realmente. Y la verdad que como sector agropecuario tenemos que creérnosla más. Somos eficientes, ¿sí? Somos eficientes y tanto es así que con la apertura comercial, la balanza comercial agrícola sigue positiva. Entonces, pero en este acomodo tenemos que derribar ciertas barreras que son financiamientos, seguros, y hay un tema que es muy importante, que son retos que tenemos como país, y es, por ejemplo, el tema de perforar un pozo en Costa Rica es una cosa imposible, mientras que en otro país el productor simplemente hace y ya. Sin hablar del riego del Tempisque y todo el montón de proyectos que desde mi época ya se suponía que ya iban a comenzar a dar frutos en la zona de Guanacaste. Sí, y ahí pasa algo, generamos la infraestructura, pero no generamos toda la estructuración necesaria para aprovechar esa estructura. Y es ahí donde tenemos que trabajar y estamos intentándolo hacer. El frijol es una de esas soluciones que podrían llegar a darse. Pero hay que hacer alianzas público-privadas. Necesariamente. Hay que cambiar eso que el Estado lo va a hacer todo, no va a hacer mucho. Va a hacer mucho, va a formar parte en mucho, pero no lo va a hacer todo. No lo va a hacer. Es un catalizador, digamos. Exacto, y ese temor justamente es el que hay que ir quitando. Y yo creo que también hay un recambio generacional importante. O sea, yo soy joven, ¿verdad? Pero también como yo, habemos muchas personas desde una edad relativamente joven que están relevando o empatando la generación más de más edad, y muchos son nietos, ¿verdad? No necesariamente los hijos, pero sí hay nietos incorporándose a la actividad que le están dando también
un empuje diferente, viendo las cosas diferente, y lo que nos queda es seguir trabajando para impulsar un sector que va a generar trabajo en zonas donde se requiere mucho trabajo. O sea, realmente el impacto social de la actividad agrícola en este país es muy importante. Esperamos poder modernizarla más y poder reforzar nuestros servicios de extensión, que son importantes, investigación, que es muy importante, y en Costa Rica realmente no estábamos haciendo investigación, y poder impulsar la actividad aún más para que recobre un poco de ese protagonismo económico que tuvo durante muchos años. Muchas gracias, A la Víctor. orden. Y te espero el año entrante, Si Dios lo permite. porque me quedó la mitad de la gente ahí todavía, hortalizas y un montón de cosas. Muchas gracias.